Las palabras cayeron como un mazazo. Tus 12 años aquí han terminado. Sebastián Vega no alzó la voz. No lo necesitaba. Estaba de pie al borde de su escritorio reluciente, con los brazos cruzados. El horizonte de Ciudad de México extendiéndose tras él como un trofeo que creía poseer. El zócalo brillaba bajo la luz del atardecer. Un recordatorio cruel de que la ciudad seguía adelante, indiferente a si yo permanecía o desaparecía. Mantuve mi expresión firme. 12 años de contratos negociados en medio de tormentas, fusiones, quiebras apenas esquivadas, reducidos a una sola frase. Mi expediente ya estaba impreso, esperando sobre la superficie de madera pulida. Una página, una línea con mi nombre, un recuadro para mi firma. Deslizó un bolígrafo hacia mí. Firma. Y la seguridad te acompañará a la salida. Mi mano se movió por inercia. Memoria muscular de años rubricando cláusula tras cláusula. Pero al bajar el bolígrafo, mis ojos captaron la letra pequeña en el protocolo de terminación. Mi nombre, incrustado en la cadena de autorización, Morales, firmante principal. Parpadeé 1, 2 veces, pero no cambió. El sistema de contratos de la empresa aún llevaba mi firma digital. La llave encriptada que ataba cada acuerdo. Firmé el aviso de despido con cuidado deliberado, casi divertido por la ironía. Sebastián pensaba que me estaba cortando, pero en realidad acababa de desconectar a la empresa de su propia sangre. Cada contrato con proveedores, cada acuerdo de adquisición, cada renovación no se movía sin que mi firma lo desbloqueara. Y eso no estaba escrito en ningún formulario que él entendiera. Deja tu gafete en recursos humanos, dijo, ya alcanzando su teléfono, ya pasando a otra cosa. Deslicé el documento de vuelta por el escritorio, sosteniendo su mirada lo suficiente para que creyera que había ganado. Luego tomé mi chamarra, mi vieja mochila de cuero, y caminé hacia la puerta. En el pasillo, el zumbido de los elevadores resonaba contra el mármol. Seguí caminando, pasando junto a asistentes que susurraban en las esquinas, junto a fotos enmarcadas de inauguraciones y campanas de la bolsa. No me miraron, y yo no les di nada que mirar. Por fuera estaba acabado, pero por dentro el pensamiento se asentaba firme y constante. No tenían idea de lo que acababan de hacer. Para cuando llegué a la planta baja, el aguijón de la humillación se había enfriado en algo más afilado, más silencioso. No estaba ido, todavía no, y al empujar las puertas giratorias hacia la calle, cargando nada más que mi mochila gastada y una sensación vacía de final, supe que el silencio que dejaba atrás hablaría más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. El viaje en el elevador hacia abajo pareció más largo que 12 años. Cada piso sonaba como un veredicto, resonando en el espacio hueco donde solía vivir mi carrera. Aferré la correa de cuero de mi mochila, el peso dentro casi ridículamente ligero, mi taza con la frase «muerde esto», un ratón inalámbrico que compré con mi propio dinero y una grulla de origami que un becario de verano me dobló durante un trimestre brutal. Eso era todo. Una década y más de servicio, empaquetada en cartón y silencio. Cuando las puertas se abrieron en el piso 22, vi rostros familiares, gente que entrené, que mentoré, que defendí en negociaciones. Apartaron la mirada rápido. De repente, fascinados por sus monitores, sus zapatos, sus clips. Nadie quería que los atraparan mirándome. Reconocerme era arriesgarse a contagiarse de la misma enfermedad, ser desechable. Seguí avanzando, pasando por cubículos de vidrio donde pasé noches escribiendo cláusulas que nadie agradeció. Pasando por la sala de descanso, donde una vez me perdí el 9º cumpleaños de mi hija, porque un cliente amenazaba con romper un trato. El pastel de Elena se quedó medio derretido en la mesa cuando llegué a casa esa noche. Su sonrisa forzada y cansada de esperar. El recuerdo me seguía como una sombra ahora, recordándome cada vez que elegí la empresa sobre ella,
¿Fue mi silencio todos estos años lealtad o miedo? ¿Creía que ser indispensable me mantendría a salvo? ¿O simplemente temía qué pasaría si alguna vez exigía más? El vestíbulo me tragó con su mármol frío y su calma artificial. La recepcionista apenas levantó la cabeza. Como si ya me hubieran borrado de la memoria del edificio, asentí de todos modos, una cortesía para nadie en particular, y empujé las puertas giratorias. Afuera, la ciudad rugía con la misma indiferencia que vi desde la ventana de la oficina de Sebastián. El tráfico se enredaba, las bocinas sonaban, y un vendedor ambulante gritaba sobre tacos calientes. La vida no se detenía solo porque yo ya no era parte de su máquina, pero en algún lugar allá arriba, en los pisos que acababa de dejar, el silencio ya comenzaba a apretar su agarre. Mi departamento en Coyoacán nunca se había sentido tan pequeño. La pintura descascarada, el radiador siseando en la esquina, el leve murmullo del tráfico afuera, todo era un contraste crudo con la torre de acero y vidrio de la que acababa de salir. Puse la caja en la encimera de la cocina. Saqué la laptop, que guardaba más por costumbre que por esperanza, y entré a mi respaldo personal. Filas de archivos despertaron, cada uno un recordatorio de los años que regalé. Contratos archivados por trimestre, renovaciones de proveedores, acuerdos de fusión, todo ordenado. Hice clic en el registro de autenticación, mis dedos moviéndose por instinto, como si aún estuviera en el reloj, y ahí estaba. Cada acuerdo listaba la misma línea en negritas: firmante autorizado Morales. Mi firma digital, encriptada y cerrada con la llave biométrica que registré hace años. Se alzaba como un guardián en el imperio de la empresa. Sin ella, nada se movía, ningún proveedor cobraba, ninguna fusión avanzaba, ningún trato de licencia llegaba a un juzgado. Podían despedirme, pero no podían despedir el código que llevaba mi nombre. Me recosté, la vieja silla crujiendo bajo mi peso, y dejé que el recuerdo se desplegara. Una demanda casi destripó a la empresa después de que un gerente junior coló una cláusula no autorizada en un trato con proveedores. El acuerdo fue feo y la junta exigió un candado o una firma, un custodio, alguien en quien pudieran confiar. Yo fui la elección obvia, callado, meticuloso, incorruptible, o eso pensaban. Querían seguridad, así que ataron todo a mí. En ese momento, se sintió como responsabilidad. Ahora, se sentía como ventaja. Cerré la laptop, trazando con la yema del dedo los rasguños en su tapa. Pensaron que me habían acabado con una línea en un formulario de despido, pero arriba, en esa torre de vidrio, el conteo ya había comenzado. Para la mañana, se encontrarían encerrados fuera de su propio futuro. Cuando el sol cortó las persianas de mi cocina, la tormenta ya había comenzado. No necesitaba acceso a sus correos para saberlo. El pánico viaja más rápido que cualquier memo. Un amigo aún enterrado en jurídico me mandó un mensaje antes de las 8. 3 tratos congelados. El sistema no los procesa. ¿Sabes por qué? No respondí. En la central, las salas de juntas se llenaron antes de que terminara de colarse el primer café. Jurídico revisó los contratos, esperando un error administrativo, tal vez una cláusula faltante. En cambio, cada página les devolvió la misma verdad. Firmante autorizado Morales. El equipo de sistemas fue llamado. Las voces subiendo por los pasillos, pero su reporte solo agudizó el pánico. Sin anulaciones, sin credenciales alternas. El sistema no estaba roto, estaba haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Me senté en una cafetería a 2 calles de mi departamento, las manos alrededor de una taza caliente, el aroma de café tostado cortando el ruido usual de la ciudad. Mi teléfono vibraba en la barra, una y otra vez. Notificaciones de LinkedIn, excompañeros recordando de repente que existía. Espero estés bien. Una pregunta rápida. ¿Tienes un momento para hablar? Los mensajes se apilaban hasta que las notificaciones se volvieron borrosas.
Los dejé acumularse. Observé a una pareja discutir suavemente sobre un crucigrama, a un señor mayor alimentar palomas con migajas afuera, y pensé en cómo debía verse la junta ahora, trajes inclinados sobre laptops, el director financiero sudando a través de su corbata, Sebastián insistiendo que era solo un fallo. La calma a mi alrededor parecía casi montada, como si el mundo quisiera resaltar su desmoronamiento. La primera grieta se había abierto, pequeña y dentada, pero lo bastante profunda para mostrar lo que había debajo, y conforme avanzaba la mañana, supe que el silencio en su sala de juntas se volvería más pesado, más afilado, hasta que alguien tuviera que pronunciar mi nombre en voz alta. Para el final del día, no sería el fantasma que escoltaron fuera, sería el nombre escrito en cada pared que no podían desbloquear. A media mañana, el fuego había alcanzado el último piso. La junta se reunió alrededor de la larga mesa de caoba en el piso 40. El horizonte detrás de ellos brillando como si se burlara de su urgencia. Sebastián estaba de pie al frente, pasando diapositivas recicladas que había visto una docena de veces. Hablaba de crecimiento, de oportunidades de sinergia, su voz confiada, ensayada. Por un momento casi parecía que se lo creía. Entonces la pantalla se puso negra. Un segundo después, un texto rojo llenó el proyector en una fuente que nadie podía ignorar. Acceso restringido, firmante autorizado Morales. El silencio que siguió fue distinto al murmullo usual de la sala de juntas. Era afilado, cortante, rompiendo la actuación de Sebastián como vidrio estallando contra el mármol. Francisco, uno de los directores más antiguos, se inclinó hacia adelante. ¿Quién demonios autorizó esto? Javier Torres, el director financiero que había pavoneado desde que Sebastián lo trajo. Ajustó su cuello con dedos temblorosos. Es un sistema antiguo, murmuró. Permisos viejos que nunca se actualizaron. Lo resolveremos. Resolverlo, espetó otro director. Tenemos 3 adquisiciones pendientes. ¿Planeas resolverlas con tu imaginación? El rostro de Javier enrojeció. Alcanzó su laptop, tecleó furiosamente, pero la pantalla mostró el mismo mensaje. Mi nombre, brillando en letras negritas, inamovibles. Me imaginé la escena mientras estaba en mi rincón de la cafetería, sorbiendo lo último de mi café, mientras su torre de vidrio y ego temblaba desde adentro. Mi nombre no debía pronunciarse en esa sala. Durante 12 años lo habían pasado por alto, firmado encima, sin detenerse a notar quién realmente sostenía su imperio. Ahora era la única palabra que podían ver. La junta se volvió hacia Sebastián, sus expresiones cargadas de expectativa. Su mandíbula se tensó, su sonrisa desvanecida. Sabía lo que todos sabían. El problema no era un fallo del sistema, el problema era yo. Y para el anochecer, alguien en esa sala no tendría más opción que levantar el teléfono. El departamento estaba silencioso, salvo por el zumbido bajo del radiador y el leve ruido del tráfico subiendo desde la calle. Me había acomodado en un rincón de mi sofá, con una copa de vino en la mano, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de centro. La pantalla mostraba solo llamada bloqueada. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces antes de contestar. Hubo una pausa al otro lado. Luego la voz de Sebastián, despojada de su arrogancia habitual, baja y gastada. Cada trato necesita tu nombre. Explica. Me recosté contra el cojín, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Qué rápido se pudre la confianza cuando los números dejan de moverse. No apresuré mi respuesta. Depende, dije suavemente. ¿Quieres un parche o una solución permanente? El silencio se extendió, lleno del leve crujido de su respiración a través de la línea. No estaba acostumbrado a pedir, solo a ordenar. Y ahora, su imperio estaba atascado en 2 palabras que no podía borrar: mi nombre. Solo necesitamos restaurar el acceso, dijo finalmente. Sácanos de este trimestre. Giré el vino en mi copa, observando el reflejo de la lámpara ondular en su superficie.
Los arreglos temporales no me interesan. Si quieres que tus contratos respiren de nuevo, tendrán que considerar algo permanente. Otra pausa. Casi podía escuchar sus cálculos, sopesando orgullo contra necesidad, evaluando si podía seguir fingiendo un día más. No podía. ¿Qué quieres?, preguntó al fin, las palabras con un sabor amargo, incluso a la distancia. Sonreí para mí, no porque fuera divertido, sino porque la pregunta finalmente se había hecho en voz alta. Durante 12 años les di todo sin pedir más. Ahora el equilibrio había cambiado, y él lo sabía. Puse la copa en la mesa y hablé con calma, mi voz firme como si la hubiera ensayado 1000 veces. Mañana por la mañana te diré los términos. Apenas dormí, no por nervios, sino por claridad. Por primera vez en años. No estaba preguntándome cómo complacerlos, estaba decidiendo cómo tendrían que complacerme a mí. Al amanecer, la ciudad afuera de mi ventana ya estaba despierta. Los faros cruzando el puente de Tlalpan como venas pulsando con propósito. Tomé el teléfono antes de que Sebastián tuviera oportunidad de llamar de nuevo. «Tendrás mis términos ahora», dije cuando contestó. Mi voz no titubeó. Hubo un suspiro al otro lado, cortado y tenso. «Adelante». «Primero», comencé, «quiero la reinstalación completa, no como un gerente enterrado 3 niveles abajo, un puesto ejecutivo, con autoridad reflejada en el título y el acceso». Casi podía escuchar su mandíbula apretarse, pero no interrumpió. «Segundo», continué, «reporto directamente a ti, sin director financiero en mi cadena de mando, sin filtros, sin interferencias». Otra pausa, esta más larga. Exhaló lentamente. Un sonido que me decía que estaba recordando las excusas torpes de Javier en la sala de juntas. Y tercero, dije, dejando que el peso se asentara, mi compensación cambia. No un salario fijo limitado por las hojas de cálculo de recursos humanos, una cláusula basada en desempeño que refleje los ingresos que estos contratos generan. Si la empresa gana, yo gano, nada menos. El silencio se estiró por la línea. El Sebastián que conocía hace un día se habría reído. Me habría descartado como reemplazable. Pero ese Sebastián ya no tenía ventaja. Acorralado por su propia decisión, solo preguntó, «¿Algo más?» «Eso es suficiente por ahora». Otro suspiro. Luego, con resignación silenciosa, «De acuerdo». Terminé la llamada antes de que pudiera hablar de nuevo, dejando el teléfono con la finalidad de una firma. Mi pecho subía y bajaba con calma, sin la euforia del triunfo, solo el reconocimiento sereno de que el terreno había cambiado. Durante 12 años, la lealtad me mantuvo callado, convencido de que la paciencia eventualmente sería recompensada, pero la supervivencia enseña una lección más afilada. El silencio se desperdicia a menos que te compre poder. A la mañana siguiente, volvería a entrar a su torre no como un eco, sino como el arquitecto que ya no podían negar. A la mañana siguiente, crucé el vestíbulo de Vega en Torres como una sombra volviendo a su cuerpo. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Los asistentes levantaron la vista de sus teléfonos. Luego bajaron la mirada rápidamente, como si mirarme demasiado pudiera invocar el mismo destino que ya había torcido la sala de juntas en nudos. No reconocí a nadie. No estaba aquí por murmullos. En el piso 23, las puertas de la sala de juntas se abrieron a un silencio tan denso que parecía succionar el aire de la habitación. Sebastián estaba al frente de la mesa, su expresión atrapada entre alivio y humillación. Javier estaba 2 sillas más allá, pálido y sudando, su libreta en blanco salvo por las marcas desesperadas de un bolígrafo que había presionado demasiado fuerte. Puse mi laptop en la madera pulida y la abrí con un clic. El proyector cobró vida, proyectando un resplandor azul limpio en las paredes. Mi voz fue constante, calma. El mismo tono que usé durante años guiando a ejecutivos por contratos que apenas entendían. No fue sabotaje, dije con firmeza. Fue negligencia. Despidieron al único arquitecto que tenían.
toqué una tecla, y los correos llenaron la pantalla con marca de tiempo, reenviados, ignorados. 2 veces en los últimos 5 años ofrecí entrenar a un sucesor, construir un plan de contingencia. 2 veces las solicitudes fueron desechadas por prioridades más urgentes. Los asuntos contaban su propia historia. Diferido, no crítico. Revisar después. Dejé que el silencio se expandiera hasta que presionó cada rincón de la sala. Nadie habló. Nadie podía. Todos recordaban la conveniencia de descartarme. El lujo de asumir que callado significaba impotente. Sebastián finalmente carraspeó, pero el peso de la evidencia ya había cambiado el aire. La junta ya no me veía como desechable, me veían como el sistema sin el cual no podían funcionar. Cerré los correos con una sola tecla y crucé las manos sobre la mesa. Ahora, dije, mirando a los ojos de Sebastián, la pregunta es ¿quién responderá por esa negligencia? El silencio se rompió como vidrio. Uno de los directores, un hombre que apenas había hablado en todas mis reuniones durante años, se inclinó hacia adelante y fijó su mirada en Javier. Tú sabías de esto. Su voz era firme, pero cortaba más que cualquier grito. Otro director intervino, más fuerte, más enojado. Ocultaste un punto de fallo único y lo dejaste salir por la puerta. Esperabas que no saliera a la luz hasta que los tratos colapsaran. Javier tartamudeó, sus labios formando excusas más rápido de lo que su mente podía alcanzarlas. Ella nunca documentó, lo guardó todo muy cerca, no fue mi decisión. La mano de Sebastián bajó sobre la mesa, plana y final. El sonido recorrió la sala como un veredicto. Basta, estás acabado. Las palabras golpearon más fuerte que cuando me las arrojaron a mí. Javier parpadeó, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo él. Luego, recogió su libreta intacta y tropezó hacia la puerta. Nadie lo siguió. Nadie siquiera ofreció una mirada de compasión. Sus mocasines chirriaron contra el piso pulido hasta que la puerta se cerró con un clic. Y luego, no hubo nada más que silencio de nuevo. Abrí mi laptop, ingresé mis credenciales y restauré los contratos con unas pocas teclas. El proyector se iluminó con gráficos limpios, acuerdos firmados, calendarios de renovación, todo fluyendo de nuevo en su lugar, como si la empresa misma hubiera tomado un respiro profundo. La junta observó la pantalla. Luego a mí, sus expresiones pasando de la tensión al asombro. Los mismos hombres y mujeres que habían pasado por alto mi nombre durante más de una década, ahora estaban sentados en silencio, esperando mi próximo movimiento. Por primera vez, no tomé mi asiento habitual al lado de la mesa. Caminé al frente, puse mi laptop frente a mí y me senté. Nadie objetó. Nadie se atrevió. La sala aún vibraba con el impacto de la caída de Javier cuando crucé las manos sobre la mesa y miré alrededor. Esto no era una restauración. Era el comienzo de algo más. La junta se inclinó hacia adelante como esperando que declarara que estaba listo para volver al redil. Pero no tenía intención de deslizarme de nuevo en la misma silla que alguna vez consideraron opcional. Abrí un nuevo documento, escribí una sola página y la proyecté en la pantalla. Esto, dije, es un acuerdo de consultoría, 5 años, renovable. No me contratarán como empleado de nuevo, me retendrán como el único arquitecto de su división de contratos. Supervisaré el cumplimiento, entrenaré sucesores y protegeré cada acuerdo. Pero será bajo mis términos. La mandíbula de Sebastián se tensó. De la misma manera que cuando me dijo que estaba acabado, esperábamos que volvieras. Sostuve su mirada. Querían borrarme. Ahora tendrán que contratarme en mis términos. La junta murmuró. Algunos asintiendo, otros ya calculando el costo. Ninguno discutió. Sabían la alternativa C mochila. Correr a ciegas hacia el próximo trimestre sin mi firma era mucho peor. Deslicé hasta el bloque de firma. La línea familiar brillaba al final, firmante autorizado Morales. Con mano firme, firmé
encerrándolos en 5 años de dependencia que nunca podrían deshacer. El silencio llenó la sala. Pero esta vez no era un despido. Era aceptación. Esa noche, de vuelta en mi departamento en Coyoacán, el aire se sentía más ligero que en años. Elena estaba sentada en la mesa. Libros de texto esparcidos alrededor. Una taza de chocolate a medio terminar enfriándose junto a su codo. Levantó la vista cuando entré, estudiando mi rostro como buscando grietas. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. Acaricié un mechón de su cabello, de su frente, y besé la parte superior de su cabeza. No tengo miedo, dije. Soy libre. Más tarde, mientras archivaba el acuerdo firmado en mi respaldo personal, dejé que el pensamiento se asentara, afilado y seguro. Intentaron hacerme desechable, pero me escribí en cada contrato, especialmente en el mío,